La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, acompañado por fatiga, problemas de sueño y memoria, y afecta también el estado de ánimo. Los investigadores consideran que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor porque afecta la forma en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor. Hoy conversamos con el doctor Enrique Ferreira, médico internista y reumatólogo del Hospital San Juan de Dios de San Fernando. Le damos la bienvenida y doctor, muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Gracias a ustedes. ¿Cómo es el día a día de una persona que vive con fibromialgia? Lo habitual es que el paciente experimenta mucho sufrimiento, particularmente físico, pero también psicológico, dado que considera muchas veces que su malestar y sus dolores no son bien comprendidos ni por el entorno familiar, laboral, incluso a veces por los mismos médicos. Es decir, personas que de día y de noche sufren este tipo de molestias. Sí, esa es una de las características de la fibromialgia, que habitualmente la diferencia de algunas otras patologías, por ejemplo, reumatológicas como la artrosis, que son más bien dolores en relación a la actividad física diurna. En general, los pacientes con fibromialgia tienen un comportamiento tal vez un poquito distinto a eso, porque en el día, mientras están ocupados, tienden a percibir menos dolor. El dolor se instala fundamentalmente en las tardes y principalmente en la noche, donde no pueden dormir y desencadena, digamos, todo el proceso de percepción de dolor. Un paciente que tiene fibromialgia se sienta en un sofá a ver televisión y está todo el tiempo con esta molestia. No siempre. En general, los enfermos descubren que hay momentos del día donde se desconectan del dolor y eso ocurre habitualmente cuando ellos están experimentando situaciones de agrado. Cuando comparten con alguien, hablan con alguien, están en un momento, digamos, alegre, en una fiesta, el dolor como que desaparece. Tiende a aparecer fundamentalmente cuando el enfermo está más solo y probablemente se reencuentra con sus penares y sus pesos desde el punto de vista emocional. Lo invito, doctor, a escuchar las preguntas de la gente. ¿Qué factores podrían detonar la fibromialgia? Algunos autores dicen que todas las personas tenemos así como un boleto para desarrollar la fibromialgia y que en la medida que van apareciendo algunas situaciones, por ejemplo, durante el trayecto de la vida, van aumentando la probabilidad de ganarse este premio mayor, de tener la enfermedad completa. Uno tiene que ver con la agregación que ocurre a nivel familiar. Tiende a concentrarse en las familias, madre, hija, abuela. De hecho, la probabilidad de poder desarrollar fibromialgia dentro del grupo familiar es 8 veces más que en la población normal. Segundo, cuando las personas experimentan algún trauma de tipo físico o también de tipo psicológico. Son gatillantes también de la aparición de la fibromialgia. Básicamente son los momentos en que las personas pueden tener una mayor susceptibilidad a desarrollar. ¿Quiénes son más propensos a desarrollar una fibromialgia? Por cada 9 mujeres aparece un hombre con fibromialgia. Y la edad, el pic máximo está entre los 40 y 50 años. Particularmente mujeres. En general, las personas que desarrollan fibromialgia tienen un perfil psicológico que favorece la enfermedad. Son personas muy autoexigentes, habitualmente quieren que las cosas en su día a día sean perfectas, no solamente buenas, sino que perfectas. Delegan muy poco porque creen que el resto de la gente no va a hacer las cosas como ella lo hace y tienden a tener, digamos así, un gran control sobre gran parte de su entorno, los hijos, esposo, familia, y ese perfil de personalidad, si bien ellos lo reconocen como un factor que incide, les cuesta abandonarlo porque es una forma de vida que tienen desde que tienen conciencia. Claro, fíjese que yo he conocido solo mujeres que tienen fibromialgia, no hombres. En el hombre a veces es más difícil reconocer la fibromialgia, Ajá. porque en general, por las actividades físicas, muchas veces la persona relaciona su dolor a esfuerzos físicos que demanda, por ejemplo, su trabajo o alguna actividad determinada. El hombre también tiende a tener menos capacidad de verbalizar y exteriorizar un poco sus emociones y la forma en que vive el dolor. De tal forma que, de hecho, en las consultas siempre uno dice que los hombres no tenemos así como un cerebro preparado para la fibromialgia.
Las mujeres habitualmente tienden a tener muchas preocupaciones y a veces las tienen todas juntas dentro de su actividad diaria. En cambio, nosotros los hombres habitualmente con una sola preocupación ya estamos haciendo agua. ¿La fibromialgia tiene cura o solo tratamiento? Yo diría que lo habitual y lo que, digamos, describe la literatura, que es una enfermedad que no tiene mejoría, solamente tiene disminución de la sintomatología, porque para que se cure la enfermedad tienen que pasar varias cosas, y entre ellas hay algunos factores genéticos que es difícil de corregir. Por ejemplo, cuando uno diagnostica la fibromialgia, y hace un poco de historia respecto a la evolución, uno descubre que las personas que tienen fibromialgia tienen una mayor sensibilidad al dolor desde la infancia. Habitualmente son las personas que refieren que cuando eran niños, los papás se levantaban en la noche a hacerles friegas en las piernas porque tenían dolores. O el pediatra diagnosticaba estas enfermedades o dolores de crecimiento. Entonces son personas que llevan ya una característica genética que es muy difícil de revertir. Entonces son personas que tienen una sensibilidad al dolor mayor. Y eso es difícil de corregir. Hay fármacos que ayudan, pero no hacen desaparecer completamente el dolor. ¿Se extienden licencias médicas por fibromialgia y qué difícil la vida laboral para ellos? Porque no todos comprenden la situación que les toca enfrentar. Y yendo un poco más atrás, en general hay algunas personas dentro del área profesional médica que dicen que la fibromialgia no existiría, pero está reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 93, y en Chile ya tenemos una ley de fibromialgia que fue publicada en febrero de este año, de 2023. De tal manera que esa ley permite que las personas con fibromialgia ya tengan acceso a licencias, no se les puede, digamos, acortar ni suspender las licencias por fibromialgia, y de paso también se le ha ido reconociendo un factor de incapacidad que permite que muchas personas también, cuando están muy limitados por la fibromialgia, puedan tener una invalidez por esa vía. Claro, usted muy bien mencionaba que muchas veces ni el entorno familiar ni el entorno laboral les cree la situación que les toca vivir. Exacto, y eso pasa porque habitualmente la persona tiene su percepción del dolor, pero no exterioriza de tal forma como ocurre, por ejemplo, con alguna enfermedad orgánica donde el enfermo no necesita quejarse. Uno lo mira y ya uno sabe que tiene una enfermedad. En cambio, las personas con fibromialgia tienen una queja dolorosa. Sin embargo, si uno los ve en su día a día, por la casa, vuelan, hacen de todo, ¿ya? No es una enfermedad que los tira a la cama a descansar o a reposar. Siempre siguen haciendo una vida bastante activa. Y eso hace que muchas personas digan, doctor, nadie me cree. ¿Cuál es el consejo para la gente que nos está viendo, aquellas personas que viven con fibromialgia? ¿Distraerse, tener algún tipo de actividad física? Hay que asumir de que la fisiopatología de esta enfermedad, que está relacionada un poco a la forma en que se transmite el dolor, y que en las personas con fibromialgia existe una alteración, tanto en las vías que transmiten el dolor hacia el cerebro como también las vías que inhiben el dolor, están disminuidas. Hay receptores para muchos, digamos, neurotransmisores que facilitan la aparición del dolor. A estas personas hay que recomendarles fundamentalmente tratar de llevar una vida lo más activa posible. Entre ello, el ejercicio. El ejercicio tiene una de las características importantes que es, hace trabajar mejor la musculatura, que en gran parte de las personas con fibromialgia tienen un trastorno, digamos, de disautonomía muscular. Segundo, liberan endorfinas, que son nuestras propias morfinas, y que de paso también facilitan el control del dolor porque son inhibidores del dolor. De ahí que las personas que hacen deporte, de una u otra manera, se hacen un poquito adictos al deporte porque generan esta liberación de endorfinas que le provoca placer. El ejercicio, por ejemplo, como bailar. Muchas personas con fibromialgia dicen que lo pasan estupendo cuando es una fiesta y al otro día simplemente no se puede mover, pero en el día que bailaron no tuvieron ningún dolor. Entonces, hay algunas formas de poder ir contrarrestando el dolor. En general, yo a los pacientes les digo, en el día a día, haga una listita, anote en el momento, por ejemplo, que usted no tiene dolor, qué cosa estaba haciendo. Y cuando tenga dolor también, anote qué estaba haciendo, qué estaba pensando. Y después va a tener un mapa ahí para que usted sepa exactamente de qué cosas tiene que arrancar y de qué cosas tiene que verlas con más intensidad.
Excelentes consejos, doctor. Le agradezco muchísimo. Le mandamos un abrazo grande, doctor Enrique Ferreira, médico internista y reumatólogo del Hospital San Juan de Dios de San Fernando. Muchísimas gracias por esta conversación. ¿Cómo no? Gracias a ti.